La medicina moderna tiene una doble cara que es casi, no sé, esquizofrénica. Totalmente. Por un lado, es capaz de hacer cosas que rozan la magia, ¿no? Crear vida en un laboratorio, predecir enfermedades décadas antes. Curar lo que antes era incurable, sí. Pero, por otro lado, cada uno de esos avances nos empuja a un precipicio ético. Nos obliga a tomar decisiones sobre la vida, la muerte, la identidad. Y los médicos están ahí, en primera línea, todos los días. Es que, fíjate, esas decisiones han dejado de ser debates de filosofía para convertirse en la rutina de un hospital. Claro. Ya no es un ¿qué es la vida?, sino ¿debemos conectar a este prematuro de 23 semanas sabiendo las secuelas que puede tener? No es qué nos hace humanos, es ¿debo decirle a mi paciente que sus hijos tienen un 50% de heredar su enfermedad degenerativa, aunque él me lo prohíba? Son dilemas con nombres y apellidos. Precisamente. Por eso vamos a intentar entender un poco el mapa que guía a estos profesionales. Nuestra fuente es muy particular. Son unos apuntes para estudiantes de segundo de medicina titulados Dignidad humana y el bioderecho. Es como una ventana a cómo se forja la conciencia ética de un futuro médico. Es un buen punto de partida, ¿sí? Y nuestra misión va a ser analizar, pues, 3 de los grandes conflictos que plantean estos apuntes. Primero, la pregunta del millón. El inicio de la vida, el estatus del embrión. El gran tema. Segundo, los laberintos de la genética y la privacidad. Y tercero, las lecciones, a veces muy dolorosas, del pasado que hoy definen la ética en la investigación con personas. Lo interesante de este material es que a pesar de que los temas son muy distintos, todo gira alrededor de un concepto central. ¿Cuál? El respeto a la dignidad de la persona. Según estos apuntes, ese es el único faro que no se puede apagar, la brújula que debe guiar cada decisión, por compleja que sea. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio, literalmente. Venga. El primer gran campo de batalla ético que abordan es el estatus moral del embrión. Es el epicentro de debates sociales enormes, como el del aborto, la reproducción asistida. Todo. Y todo parece reducirse a una pregunta que suena simple. ¿Qué o quién es ese conjunto de células? Una pregunta para la que no hay una respuesta sencilla, porque no es una pregunta solo científica. No. Y aquí el documento es muy hábil porque nos presenta 3 marcos de pensamiento, 3 maneras de abordar el problema que, claro, llevan a conclusiones radicalmente opuestas. Exacto, no son solo opiniones. La primera es la que los apuntes llaman la postura del estatuto biológico. Esta se aferra a los hechos científicos. Desde la fecundación existe un organismo vivo, un individuo biológico con un ADN único distinto al de sus padres. Es un ser vivo de la especie humana. Y punto. Pero claro, ahí está el matiz. Ser un individuo biológico de la especie humana no es necesariamente lo mismo que ser una persona con derechos. Claro. Un riñón para un trasplante es tejido humano vivo, pero nadie le atribuye dignidad personal. Es aquí donde la biología se queda corta y la filosofía tiene que tomar el relevo. Ahí es donde entra la segunda postura, el estatuto ontológico o personalista, que los apuntes asocian a un autor, Adorno. Que esta ya es otra cosa. Esta da un salto mortal conceptual. Afirma que no hay distinción. Todo ser humano vivo es, desde el instante de la concepción, una persona en acto. Desde el minuto cero. Exacto. Y si es una persona, pues posee una dignidad intrínseca y, por lo tanto, merece una protección jurídica total. Incondicional. Es una lógica de todo o nada. O se es persona o no se es. No hay término medio. Y lo que es revelador aquí es que ninguna de estas posturas es puramente científica. Todas exigen un salto filosófico. Ya. La ciencia te dice cuándo empieza un proceso biológico único, la fecundación. Pero es la filosofía, la ética, la que decide cuándo empezamos a llamar a ese proceso persona. Ese es el verdadero nudo del debate. La ciencia describe, la ética prescribe. Justo eso. Muy bien visto. Y frente a esa lógica binaria del todo o nada, los apuntes presentan una tercera vía, el estatuto gradualista. Que es fascinante. Esta es fascinante porque cambia las reglas del juego. Propone que la condición de persona y la protección moral no son como un interruptor de luz, un on-off en la fecundación. Sino más bien como un regulador de intensidad. Eso es, la luz se va haciendo más brillante, la protección aumenta a medida que el embrión se desarrolla y adquiere nuevas capacidades. Exacto. Es una visión de proceso, no es algo estático. Los apuntes mencionan algunos hitos que suelen señalar los gradualistas. La anidación en el útero, la aparición de la línea primitiva, el desarrollo de actividad cerebral. ¿La viabilidad fetal también? O la viabilidad fetal, claro. El momento en que podría sobrevivir fuera del útero. Para esta postura, un embrión de 14 días no tiene el mismo estatus moral que un feto de 7 meses. Pero esto mete al profesional médico en una situación increíblemente compleja. ¿Un lío? Porque dependiendo de la ley del país, que a su vez se basa en una de estas filosofías, un acto puede ser un procedimiento médico estándar o un delito. ¿Cómo se supone que un médico navega por estas aguas? Aquí es donde la fuente introduce un concepto que es fundamental, la objeción de conciencia profesional. Ajá. Es el reconocimiento de que el médico no es un mero técnico que aplica protocolos, es un agente moral con sus propias convicciones. Es el derecho a negarse a realizar un procedimiento como una interrupción del embarazo si choca frontalmente con sus valores. Pero
no crea eso un problema para la paciente. Si un médico se niega, ¿qué pasa con el derecho de la paciente a recibir esa prestación que la ley le garantiza? Esa es la tensión. Y el texto es muy claro en esto. Subraya una salvedad que es una línea roja. A ver. El ejercicio de la objeción de conciencia no puede, bajo ninguna circunstancia, traducirse en el abandono de la paciente. Ah, importante. El médico objetor tiene la obligación legal y ética de informar y derivar a la paciente de forma inmediata y eficaz a otro profesional que sí vaya a realizarlo. Se protege la conciencia del médico, pero se garantiza el derecho de la paciente. Es un equilibrio delicado, pero es la única solución. Entendido. Es un equilibrio muy frágil. Y esta idea de proteger una vida potencial nos lleva de forma muy natural a otro campo donde la información es, un poder inmenso y un riesgo terrible, el de nuestro propio código genético. Los apuntes señalan el proyecto Genoma Humano como el Big Bang que nos lanzó a una nueva era. Sí, la era de la medicina predictiva. Y nos ha traído dilemas que parecen de ciencia ficción, pero que ya están en las consultas. Totalmente. Es que la información genética es especial. No es como saber tu nivel de colesterol. Primero, es probabilística. Tener un gen no significa que vayas a desarrollar la enfermedad. Y segundo, y esto es clave, es familiar. Tu genoma no es solo tuyo, lo compartes. Y ahí es donde surge el primer gran conflicto que exponen los apuntes, la confidencialidad genética. Plantean un caso práctico que es, un nudo gordiano. A ver. Imagina, un paciente descubre que tiene una mutación genética que causa una enfermedad grave, hereditaria, y para la que existe un tratamiento preventivo si se detecta a tiempo. Vale. El paciente, por lo que sea, se niega en rotundo a informar a sus hijos, que tienen un 50% de posibilidades de haberla heredado. ¿Qué hace el médico? Es un choque de trenes ético, ¿eh? Por un lado, tienes el pilar de la medicina, el secreto profesional. La confidencialidad es la base de la confianza. Claro. Pero, por otro, tienes el principio de no maleficencia, el deber de evitar un daño grave a terceros, que en este caso son los hijos, que podrían beneficiarse muchísimo de esa información. Entonces, el médico debe romper el secreto. Es que ahí hay una trampa. Si el médico rompe la confidencialidad, aunque sea por una buena causa, no está dinamitando la confianza que es la base de toda la relación médico-paciente. Es verdad. Quizás el daño a largo plazo es mayor, porque si se corre la voz de que los médicos pueden romper el secreto, otros pacientes con sospechas ya no se atreverán a hacerse las pruebas, y el resultado final será peor para todas. Es una decisión agónica para el profesional. Agónica, sí. Y esto me lleva a otro concepto que plantean los apuntes y que, de entrada, me resulta totalmente contraintuitivo. El derecho a no saber. Vivimos en la era de la información, donde el mantra es el conocimiento es poder. ¿Cómo puede existir un derecho a la ignorancia? Parece un contrasentido, ¿verdad? Pero es una de las ideas más profundas y humanas de la bioética moderna. ¿Por qué? A ver, el documento lo define como el derecho de una persona a rechazar información sobre su futuro genético. Pensemos en una enfermedad como la de Huntington. Es neurodegenerativa, devastadora, hereditaria y a día de hoy no tiene cura. Ni tratamiento. Vale. Pongámonos en esta situación. Imagina que tienes 25 años, estás perfecta, pero tu padre la desarrolló. Te ofrecen una prueba que te dirá con un 100% de certeza si vas a sufrir lo mismo a los 45 o 50. ¿Qué haces? Exacto. Si la respuesta es sí, esa información no te ofrece ninguna solución médica. No hay pastillas, no hay operaciones. Lo único que te da es la certeza de una condena futura. Es tremendo. ¿Cómo vives esos 20 o 25 años sanos? Cada pequeño olvido, cada movimiento torpe se convertiría en una tortura psicológica, en el fantasma de la enfermedad que se acerca. El derecho a no saber protege a la persona de un conocimiento que puede ser tóxico. De una información que en lugar de empoderar, destruye. Destruye la calidad de vida presente. Exacto. Visto así, tiene todo el sentido. Es el derecho a vivir sin una espada de Damocles. Pero hay una tercera dimensión en todo esto, una que va más allá del individuo. El riesgo social, la no discriminación. Este es un punto crucial. El miedo es que la genética pueda crear un nuevo tipo de brecha social. Un apartheid genético, vamos. Entre los que tienen un ADN limpio y los defectuosos. Eso es. Por eso los apuntes citan la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, que es tajante en esto. ¿Qué es lo que dice exactamente? Pues prohíbe de forma explícita que empleadores o compañías de seguros usen los datos genéticos para discriminar. O sea, que una aseguradora no puede subirte la prima del seguro de vida porque tengas un gen que aumenta tu riesgo de cáncer. O una empresa no puede negarte un trabajo porque tengas una predisposición genética a algo que a lo mejor nunca desarrollas. Es una medida preventiva para evitar un futuro distópico a lo Gattaca. Totalmente. Se trata de asegurar que los avances genéticos se usen para curar, para empoderar, no para crear nuevas formas de exclusión. Que tu ADN sea una herramienta, no un lastre. Justo. Queda claro. El paso de la genética predictiva al determinismo social es uno que no podemos permitirnos dar. Hemos empezado con el misterio del origen de la vida. Hemos viajado al interior de nuestro ADN y ahora el material nos propone un último giro.
mirar al pasado, a los capítulos más oscuros de la historia de la medicina, para entender los cimientos éticos de la investigación hoy. Es un paso lógico y necesario. Para entender por qué hoy somos tan escrupulosos con la ética de la investigación, hay que entender los horrores de los que venimos. Sí. Y los apuntes no se andan con rodeos. Mencionan el ejemplo más terrible, los experimentos del régimen nazi en los campos de concentración. Médicos que torturaron y asesinaron a prisioneros en nombre de una supuesta ciencia. Aquello fue un punto de no retorno absoluto, la prueba de que la ciencia, sin ética, puede ser la herramienta de la barbarie más absoluta. Sin duda. Y como respuesta directa, como un grito de nunca más, nació el primer gran código ético internacional que el documento destaca, el Código de Nuremberg de 1947. Y su primer artículo, su mandamiento principal, debería estar grabado en piedra en cada laboratorio. Es de una claridad demoledora. ¿Qué dice? El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Se acabó para siempre el experimentar con personas sin su permiso explícito, informado y libre. El ser humano nunca, bajo ningún concepto, puede ser un medio para un fin, ni siquiera para el avance de la ciencia. Y sobre esa roca de Nuremberg, los apuntes dicen que se construyó la piedra angular de la ética moderna en investigación, que es la Declaración de Helsinki. Va más allá de Nuremberg. Da un paso fundamental. Establece una jerarquía de valores que es inequívoca. ¿En qué sentido? Dice que el bienestar del individuo que participa en una investigación debe prevalecer siempre, sobre los intereses de la ciencia o de la sociedad. Encontrar la cura para una enfermedad que mata a millones, pero supone un riesgo inaceptable para un solo participante, esa investigación no se puede hacer. No se puede hacer. El bienestar de uno está por encima del beneficio para millones. Exactamente eso. Es un cortafuegos ético. La lógica es que si empezamos a sacrificar los derechos de un individuo por el bien común, abrimos una puerta peligrosísima. Y la historia ya nos ha demostrado a dónde conduce eso. La dignidad de una persona es inviolable. Fin de la discusión. Vale. Tenemos estos principios tan elevados, tan claros, pero ¿cómo nos aseguramos de que se cumplen en la práctica? En los miles de ensayos clínicos que se hacen cada día, no podemos depender solo de la buena fe de los investigadores. Por supuesto que no. Hacen falta mecanismos de control, guardianes. Y aquí es donde los apuntes introducen una figura clave, aunque poco conocida, el Comité de Ética de la Investigación, el CEI. ¿Qué es exactamente? ¿Una especie de tribunal ético? Se podría ver así. El texto lo llama un mecanismo de evaluación independiente. Antes de que un solo paciente entre en un estudio, el protocolo completo tiene que pasar el escrutinio de este comité. Y no es un mero trámite, imagino. Para nada. Estos comités están formados por equipos multidisciplinares, médicos, abogados, personal de enfermería y, muy importante, miembros legos, ciudadanos que representan la perspectiva de la sociedad. ¿Y qué es lo que miran? Lo miran todo. El balance entre riesgos y beneficios, que los riesgos sean los mínimos, que el consentimiento informado sea claro, que la selección de participantes sea justa. Y ponen especial atención en proteger a las poblaciones vulnerables, niños, personas con deterioro cognitivo, prisioneros. Gente que no puede defender sus intereses fácilmente. Exacto. Si el comité no da su visto bueno, la investigación simplemente no se hace. Es como el sistema inmune del cuerpo de la investigación científica. Vaya recorrido. Empezamos en la incertidumbre de las primeras chispas de vida con el debate sobre el embrión. Nos adentramos después en los secretos del ADN, enfrentándonos a dilemas sobre privacidad y al sorprendente derecho a no saber. Y hemos acabado viendo cómo las cicatrices de la historia han forjado un blindaje ético para la investigación. Sí. El hilo conductor, como decías al principio, ha sido siempre ese pulso entre el avance tecnológico y un principio que se resiste a ser negociado, la dignidad humana. Totalmente. Y si conectas todas las piezas, ves que estos tres mundos no están separados. El debate sobre investigar con embriones conecta el primero y el tercer bloque. Claro. Los dilemas genéticos son el fruto de la investigación. Son tres caras del mismo poliedro, el gran desafío de la bioética. Cómo aplicamos valores atemporales, dignidad, autonomía, a unas capacidades tecnológicas que evolucionan a una velocidad que nos deja sin aliento. Es un diálogo que nunca termina. Un equilibrio que hay que recalibrar constantemente. Y para terminar, me ha quedado una idea resonando, una pregunta que se deriva de lo que hemos hablado y que nos proyecta hacia el futuro. Dispara. Hemos hablado bastante del derecho a no saber en el contexto genético, el derecho a rechazar información sobre una predisposición que no podemos cambiar. Ahora, demos un paso más. La inteligencia artificial ya está empezando a predecir resultados de salud, no solo con la genética, sino cruzando miles de datos. Estilo de vida, hábitos de compra, redes sociales, donde vivimos. La pregunta parece inevitable, ¿no? ¿Cuál? ¿Surgirá un nuevo derecho a no saber sobre estas predicciones hechas por algoritmos? ¿Tendremos derecho a no saber lo que una IA calcula que es nuestra probabilidad de sufrir un infarto en 5 años basándose en si compramos pizza o vamos al gimnasio? Y sobre todo, ¿quién debería controlar una información tan íntima y poderosa?